Vale, aquí estamos. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Empezamos este directo del día de San Jordi, un día de San Jordi bastante atípico. En lugar de estar allí en la calle, en las calles de Barcelona, dibujando para los lectores, hablando con ellos, dándoles las manos, nos encontramos encerrados todavía en casa por una situación bastante rara. Pero bueno, no nos perdemos de ánimo y aquí estamos, ¿no? Hablando de libros, de cultura, porque al final es un poco también lo que necesitamos, ¿no? O sea, yo creo que la cultura es el alimento del alma, así que si podemos ir al Mercadona a comprar comida, tenemos que también leer para alimentar nuestros sentimientos y nuestras almas. Eh, y aquí estamos, aquí estamos. De aquí a poco seguramente estaré en buena compañía. Veo ya mucha gente que está empezando a entrar y que saludo. Un gracias especial, por supuesto, a los organizadores del evento que es Planeta Comic, que es mi editor, con quien estoy realmente trabajando muy bien y que se han inventado este día de San Jordi un poco diferente, ¿no? Por internet, hablando directamente con los lectores desde casa. Así que un saludo a toda la peña aquí que veo. Bueno, están compañeros, está Ángel, está mi mujer también. Le mando un besito, que está en la otra habitación con mi hija. Y es lo que pasa, o sea, realmente nos encerramos en una habitación para trabajar o teletrabajar, para dibujar, en mi caso, pero al final lo conseguimos, porque somos unos animales que nos adaptamos a las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Ahora voy a ver aquí si consigo transmitir con un amigo. Está en directo conmigo. Ayer lo probamos y funcionó bastante bien. A ver. Hola, Juan, ¿qué tal? bien, ¿tú? ¿Me escucháis bien? ¿Y tú me oyes? Sí, sí, perfectamente. Y te oigo. Espera un segundo, ¿ah? Que a ver si consigo hacer una cosa. Espera ahora. A ver, ¿me oyes? Yo sí, yo perfectamente. Vale, vale. Entonces nada, son los auriculares que no van. Ah, que no Podría- funcionan. Podrías quedármelos, ¿sabes? Como Sí. falsos auriculares. Estoy escuchando, pero en realidad no escucho. Si me los quito es mucho mejor. Muy ¿Cómo bien. vamos? Bueno, pues nada, pues ya estamos todos por aquí, ¿no? Pues bienvenidos a todos. Gracias sobre todo a Planeta y a Nuria en concreto, ¿no? Haberme invitado a participar contigo, Claudio. Soy gran fan tuyo, con lo cual es un placer el conversar contigo. Y bienvenidos a todas las personas que van a estar con nosotros. Mira, qué lujo, Sara Soler también está por aquí con nosotros. Hola. Un placer estar con todos vosotros. Bueno, venimos a comentar La ciudad de los prodigios, el cómic de Claudio basado en la novela de Eduardo Mendoza. Y yo la verdad es que es una novela que da mucho juego, desde luego para mucho más que una película, que ya se hizo, ¿verdad? Sino que incluso yo creo que incluso hasta una serie de televisión podría hacerse. Y esa precisamente yo creo que es una de las grandes ventajas que ha tenido el cómic de Claudio, ¿no? Que ha sabido plasmar de una forma, la verdad es que muy profesional y muy directa, ¿no? Lo que es el espíritu de la propia novela. Y yo sin más ya iría un poco ya, porque ayer ya estuvimos haciendo una
pequeña prueba, ¿no? Y la verdad es que al final Claudio y yo quedamos en que era mejor no hacer ninguna cosa esquematizada, ¿no? Ni formal, sino que ir un poco dialogando poco a poco, ¿no? Y yo lo primero que se me ocurre es como, ¿qué hace un italiano en España? Adaptando además la novela de La ciudad de los prodigios, una ciudad tan, bueno, pues como de una ciudad como Barcelona, ¿no? Primero de todo, pues eso, Claudio, cuéntanos un poco cómo llegaste a España, cómo llegaste a Barcelona y cómo es tu relación con Eduardo, porque yo creo que todavía no os conocéis personalmente, ¿verdad? No, no, todavía no nos conocemos. En realidad teníamos que conocernos en estos días. O sea, el día de San Jordi era el día donde teníamos que hacer una presentación juntos, o por lo menos así estaba programada, y luego ir a tomar un café juntos y charlar un poco, porque hasta ahora no hemos tenido la posibilidad. Sé que él ha leído el cómic, que lo ha visto, me ha escrito una bonita carta donde me felicitaba del trabajo realizado, le había gustado mucho, que había captado la atmósfera del libro y de los personajes del libro. Entonces, claro, mejor piropo seguramente no se podía tener. Pero claro, la situación ha decidido que tenemos que cambiar de fecha. O sea, no, no sabemos cuándo. Digamos que cancelarla no, pero un día sí que nos encontraremos, porque además el maestro Mendoza no vive en Barcelona, él vive en Londres. Sí, Y sí. durante una época de su año vuelve aquí a la ciudad condal. Así que seguramente habrán otras ocasiones, seguramente Sí. sí. ¿Qué Y hago? en, ¿Qué hace un sí, italiano en Barcelona? Es que yo sí. realmente me enamoré de España cuando en el 2000 gané una beca en Bellas Artes. Cuando estaba en Palermo hacía Bellas Artes, gané una beca de Erasmus y me fue a Valencia. Y viví allí un año. Y viví allí una experiencia maravillosa juntos a mis tres compañeros de casa y lo pasamos genial. Y no fue tanto la experiencia de la universidad, que seguramente fue una experiencia increíble porque estudié asignaturas que no conocía, que no estaba estudiando, que no estudiaba en Palermo, pero también la vida de la ciudad, la vida española era parecida pero diferente. Entonces me volví a Italia y allí se quedó el gusanito, ¿no? De volver, de volver, de volver. Que es un colega también, que es Giovanni Di Gregorio, que es guionista. Con él hemos trabajado en varias historias juntos, una entre todos que es Brancaccio. Él se había mudado ya en Barcelona, me invitó a venir, me quedé un mes en su casa y decidí que esta tenía que ser la ciudad donde yo quería vivir. Y me mudé con mi mujer, mi hija nació aquí, o sea que te estoy resumiendo Sí, sí. o más. Sí, sí. Y además es que no solamente hablas español perfectamente, sino que también hablas catalán. Sí, una miqueta, sí, parlo catalán. O Bueno, sea que claro, ya estás hecho mi hija me a lo la dice. ciudad totalmente. A veces me dice palabras que yo le digo, Ana, ¿esto qué significa? O sea que todavía Sí, 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 sí. algunas... Sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces, claro, hablando que con Eduardo Mendoza no te conoces físicamente, personalmente, y que él había leído el cómic una vez ya estar hecho. Quiero decirte que en esta parte toda la labor de guionización, de adaptación, pues es casi pues como adaptar un guión cinematográfico de una novela, ¿no? Que es que yo creo que prácticamente la novela lo que te da es, por supuesto, los personajes, por supuesto, la historia y tal, pero claro, luego trasladarlo a un medio como el cómic tan diferente, tan esquemático, donde, claro, en la literatura tú te puedes imaginar todos los personajes, pero es que en el cómic tú los tienes que crear. Sí, a ver, te tengo que decir una cosa, que ha sido un honor trabajar en este libro porque es una de estas obras monolíticas muy famosas, ¿no? De la literatura española. Entonces, para mí ha sido un honor poder trabajar en ello. Y lo ha sido aún más porque he podido trabajar con libertad total. O sea, no he tenido ningún límite por parte ni del autor ni de las dos editoriales, porque claro, Planeta Comics es la editorial que ha publicado el cómic, la novela gráfica, pero Sets Barral, que es de Grupo Planeta, es la editorial que
ha publicado en su día, y que por supuesto sigue publicando, el libro de Eduardo Mendoza. Entonces, claro, yo tenía que pasar el trabajo a mi editor, que era David Hernando, y David enseñaba también el trabajo a la editorial de Sets Barral. Y he tenido la posibilidad de trabajar realmente con total libertad. O sea, no he tenido ningún límite. Eh, es verdad que al principio, pero esto bueno, más que consejo es que realmente quería una luz verde por parte de Eduardo, por parte de Mendoza, sobre el personaje principal. Quería Mm, que Onofre fuera realmente como él lo había visto en su cabeza, en su mente, cuando empezó a escribirlo, cuando empezó a escribir la novela. Y entonces hice varios bocetos y se lo pasaba a mi editor lo pasaba a Mendoza y él me daba consejos, esto lo haría más así. Yo, por ejemplo, había hecho un onofre más alto y él me decía, no, 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 es que tiene que ser bajito, eh, ujú, de- moreno de piel, muy duro. Y luego me gustaría que tuviera alguna característica física, ¿no? O sea, él me decía alguna característica en el rostro y me se ocurrió hacerle una cicatriz aquí en el labio superior que de alguna ujú. manera le caracteriza no solo físicamente, sino también caracterialmente, ¿no? O sea, una cicatriz siempre es una marca de algo pícaro que pueda haber ocurrido en su vida. Y entonces, nada, realmente fue un estudio de unos 15, 20 días más o menos, realicé esos estudios, hubo un cambio de mail, intercambio de mail con Eduardo y luego fue todo bien y directo al realizar las páginas. Ujú. Esto es un cómic, una novela y un cómic, porque efectivamente yo creo que se pueden leer los dos de forma independiente y se descubren cosas nuevas tanto en el cómic como en la novela, incluso también en la película. La verdad es que la película también bueno, pues también tiene su punto de vista y al final es una forma de acercamiento a la novela que yo creo que también es bastante atractivo, siendo consciente que cada medio es distinto. Pero bueno, por centrarnos un poco en los personajes, has estado hablando de Onofre, pero claro, Onofre en muchos casos lo descubrimos también por oposición a otros personajes. Es decir, Onofre está perfectamente estructurado porque también hay una serie de personajes alrededor que, bueno, que son capaces de potenciar lo malo de Onofre y también lo bueno que tiene Onofre, ¿no? Sí, Fisi, me gustaría también que un poco que, antes de entrar un poco en la psicología, me gustaría un poco también que nos comentaras un poco también sobre la propia, si has tenido alguna referencia, porque yo en cuanto lo vi a Onofre como lo había dibujado, vi Peaky Blinders, la serie de Netflix y tal, la gorra, el tipo apuesto, ¿no? Duro también, ¿no? Con ese punto canalla también, en fin, las mujeres, en fin. No sé, ¿qué referencias has tenido para crear no solamente a Onofre, sino también al resto? mira, Peaky Blinders fue exactamente la serie que me aconsejó Eduardo Mendoza de verla, porque cuando él vio esta serie dice, hostia, es que es la ciudad de los prodigios. O sea, las ambientaciones, los personajes, el vestuario. Y entonces, claro, vi la serie y me encantó. O sea, realmente no sé si algunos los que nos están escuchando han visto Peaky Blinder, pero es una serie brutal. O sea, la aconsejo sin duda. Eh, Terminado de ver Peaky Blinder, empecé a buscar documentación, fotos, vídeos de la época del 1900, principios de 900, final de 800 en Barcelona. Y ya empezaban a ver fotos, aunque la fotografía se acababa de inventar. Hay que decir que Barcelona tiene muchas fotos de la época, aunque tiene muy pocas de la Exposición Universal. Hay grabados, pero muy pocas fotos. Eh, y entonces, nada, en la búsqueda de todo esto me di cuenta que el vestuario era exactamente idéntico al vestuario que tenían los ingleses, los irlandeses, los franceses y los italianos. O sea, realmente boina, jaquetilla, desaliñados, con pantalones cortos hasta, digamos, la zona del tobillo, Tobillo. calcetines,
¿vale? Entonces, realmente, pillar Peaky Blinder como referencia fue limitada, o sea, sí, pero fue limitada, porque al final Ujú. el usuario fue buscando la moda de aquella época, fue mirándome documentación por internet y vídeos que realmente eran bastante parecidas. La característica del personaje, estuve allí haciendo estudios y estudios y estudios y me di cuenta que la parte del pelo tenía que ser la parte más característica. O sea, este pelo rebelde, ¿no? Con estos mechones que le caen delante de la frente, ¿no? Como siempre, aunque se llevaba el pelo hacia atrás, siempre este pelo se le caía delante como de alguna manera quería mantenerlo siempre desaliñado, que es también otra cosa que me pidió Eduardo Mendoza. ¿Por qué? Porque aunque se convierta en un jefe, en un tío potente, en un tío, uno de los más importantes de Cataluña, incluso de España, hay que decir que mantiene siempre dentro de sí esta alma de hombre de pueblo. Entonces, Ujú. esto contacto directo con la pobreza. Sí, Y sí. esta sensación quería darla con el pelo, con esta caída de pelo siempre un poquito desaliñado. Sí, sí. Yo creo que eso también hay varias líneas que podemos abrir, ¿no? Pero es verdad que la ambientación es muy importante. Yo creo que es muy importante también que los lectores entiendan que estamos hablando de 1888. Es decir, es importante que esto no es algo steampunk, no es algo moderno, sino que realmente estamos en la época de 1808. Y es muy importante también que entendamos la diferencia precisamente entre la época de los Peaky Blinders y la época española, la de Barcelona de los prodigios. Porque, claro, la revolución industrial ya llevaba tiempo, ya había cuajado, ya se había desarrollado en Inglaterra. Sin embargo, en España estaba viniendo en aquella época, con lo cual el contexto prodigio es mucho más impactante en la ciudad de los prodigios que en la época, en la serie de Netflix Es de la verdad, época de los Peaky Blinders. El es verdad. contraste es mucho mayor, la revolución social, política, económica es mucho mayor y claro, al final hablamos de el título, yo creo que es absolutamente maravilloso, La ciudad de los prodigios, porque nos trasladamos un poco a los prodigios que vemos en la época actual de, no sé, pues el descubrimiento del ADN, los viajes que se están explorando hacia el espacio, que estamos hoy en día y estamos, bueno, Internet, ¿no? La telecomunicación, ¿no? Esta videollamada que estamos teniendo en directo y nos puede ver un montón de gente a la vez, ¿no? Esto es un prodigio. Pues Sí, en esa época, en 1888, había unos prodigios exactamente igual. es verdad, sí, 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 totalmente, totalmente. Hay un momento de la historia donde el señor Broglio, que es el propietario, digamos, de la pensión donde va a dormir Onofre, le dice exactamente esto. O sea, le dice, estamos en una época, dice, El dice, submarino. increíble. En Barcelona sobran las oportunidades para quien Sí, tiene sí, imaginación y ganas de aprovecharlas. Y usted parece honrado, despierto y trabajador. Se sí, piense, sí, joven, que no ha habido en la historia de la humanidad época como esta. sí, De sí, la electricidad, el teléfono, el submarino y sí, luego sí. más cosas. O sea, es que realmente era una época revolucionaria. Totalmente, totalmente. Es una época absolutamente bien apasionante, donde efectivamente, lo comentábamos ayer precisamente, ¿no? Las diferencias sociales eran muchísimo más brutales de donde había, ¿no? Donde los trabajos, eso sí que hablamos de hoy en día de precariedad, pero fíjate tú lo que sucedía en aquella época, ¿no? Donde la gente al final trabajaba por un mendrugo de pan y nos retrotrae, ¿no? A esas primeras épocas de la revolución industrial, ¿no? Y en este contexto en donde entramos también un poco en esa revolución política, ¿no? Con ese anarquismo que empezaba a funcionar, donde pues en España mismo había también habido diferentes enfrentamientos, incluso casi como de guerrilla armada, ¿no? En otras zonas de España, en Andalucía sobre todo, y en Barcelona también, en Cataluña también estaban llegando ahora, ¿no? Y es un papel también muy importante con cómo choca ese niño, ese joven que viene del pueblo, que es incapaz de encontrar oportunidades de trabajo, porque al final el pobre hombre está, contiene las primeras viñetas, es un devenir, es una historia muy bien paralelamente contada, ¿no? Mientras el señor Benito le está dando ánimos, venga, no pierdas tiempo, sigue trabajando y tal, y él va buscando trabajos, diferentes tipos de trabajos, de pescador, de reponedor, de lo que sea, y no hay forma de encontrar ese Ay, trabajo, ¿no? por- Fíjate, hay oportunidades, pero que no hay forma, ¿no? Y es entonces cuando entra en contacto también con el movimiento anarquista. Sí, sí, sí.
Hay que decir una cosa, que si no me equivoco, en Barcelona existe el único sindicato europeo de anarquistas, de los anarquistas, si no me equivoco. Creo que está en la Layetana. O sea que de alguna manera en Barcelona marcó muchísimo la línea política, entre comillas política, porque los anarquistas no son exactamente partidarios de una fórmula política convencional. Por eso los pongo entre comillas. Pero sí, Onofre se encuentra en esta posibilidad de repartir panfletos a favor de esta causa revolucionaria, política, que era esta de los anarquistas. Pero el tío no sabía ni puñetera idea de qué eran los anarquistas. Lee el folleto y dice, pero ¿en qué berenjenal me estoy metiendo? Porque realmente no sé de qué va esta cosa. Pero el tío tiene recursos y su intención es salir de la pobreza en que vive para tener un futuro mejor. Y lo haría de todo para conseguirlo. Entonces de allí sabe que puede tener una oportunidad y allí empieza todo. Contra Sí. Efren, que es su amigo, bueno, al principio no, pero se convierte no solo en su amigo, creo que incluso en su mejor amigo, casi hermano. Y le ayuda en todo su camino, en todo su turbio camino. Ese yo creo que ese contacto con los anarquistas yo creo que es un poco lo que define la personalidad de nuestro protagonista, porque como tú muy bien dices, al final él no entiende nada de política, de hecho, él habla un poco de los anarquistas, pues eso, de una manera un poco, en fin, como un poco como que no le ve el objeto del negocio, porque él está allí por ganar dinero y dice, joder, me tengo que jugar la vida por 4 pesetas que me van a pagar estos anarquistas por repartir folletos, pero es que además tampoco entiende el sentido del negocio, porque es repartir folletos a gente que no sabe leer. Con lo cual, estos anarquistas sí que eran un poco utópicos, ¿no? Y fíjate que al final contrasta también los anarquistas con los propios socialistas, ¿no? Que lo que querían era, bueno, cambiar una dictadura de la burguesía por otra dictadura del proletariado, pero que, como decían muy bien los anarquistas, era un poco al final, oye, siempre que hay una relación de poder entre el poderoso y el débil, pues es el poderoso el que trata de acogotar al débil. Exacto. Hay un personaje que es el anarquista con quien se tiene relaciones Onofre justo en las primeras páginas, que es este tío que se llama Pablo, y me inspiré a un anarquista de verdad. Encontré fotos en internet de un anarquista español que, bueno, tenía un poco esos rasgos, un poco el pelo rizado, tenía este bigotito pequeñito y murió bastante joven. O sea, que entonces le vi y tenía unas características muy peculiares y me gustaron mucho y decidí utilizarlo como el personaje que hacía digamos, de enganche, ¿no? Entre el grupo anarquista con Onofre. Y es un personaje bastante peculiar, porque al final cuando empiezan a ser amigos, ¿no? Y descubre que Onofre está vendiendo crecepelo, ¿no? A los trabajadores de la Barceloneta, de la ciudadella, se enfada y le da un puñetazo. Sí, sí. Entonces el tío dice, me estás traicionando lo que es toda nuestra causa, ¿no? Y el tío no, el tío dice, a ver, no, es una tapadera para que no Sí, me pille. sí. Entonces, o sea, es un genio del mal, Onofre, Sí, porque sí, sí. quiere darle el pelo con un Sí, sí. crecepelo. Retrata muy bien, pero yo creo que realmente este anarquista yo creo que es una de las figuras más importantes porque al final, poco lo que te decía, me da la impresión que lo que has tratado siempre en el cómic, en la novela también, pero sobre todo en el cómic mucho más directo y mucho más visual, es siempre contrastar a todos los personajes que aparecen con nuestro protagonista, con Onofre. Todos, incluido este, ¿no? Porque al final el anarquista, que parece que es el más utópico, el más social, oye, él no rechaza recurrir a la violencia contra el propio Onofre, incluso a la violencia global a base de poner bombas de... Y Exacto. Es Onofre el que parece que es el malo de la película, porque al final es el más interesado, el más materialista, el que al final es más inteligente y dice, no, si es que las guerras muchas veces no se ganan con violencia, sino se ganan con inteligencia. Con la inteligencia. Bueno, y ese es otro punto en común que tiene Onofre Bouilla con Tommy Shelby. En Sí.
antes hablábamos de Peaky Blinder. Sí, Ahí a su lado, Tommy tiene su hermano, que es, digamos, la parte más violenta, ¿no? Y por el otro lado, nosotros podríamos decir que él tiene a Efren al lado, que sí, es la parte violenta, digamos, de los dos. Pero él sí. siempre ve que cuanto menos sangre se pueda derramar, más fácil será ganar dinero. Roberto Saviano, que es un escritor que seguramente muchos lectores conocerán por su libro Gomorra, siempre dice que la mafia mata en el momento que está en dificultad. Cuando no está en dificultad, se mantiene de bajo tono. Y es un poco el mismo concepto. O sea, Onofre no quiere matar, no quiere derramar sangre, porque esto daría a los medios de comunicaciones, la policía, posibilidades de ponerse en contra a los políticos y tal. En cambio, si lo haces con inteligencia, puede ser lo que se suele llamar, digamos, el genio del crimen, ¿no? Ujú. Donde tú puedes ganar sin que los demás físicamente se hagan daño. Y toda su vida sigue este camino. Sí, sí. Al final sucede también un poco con cuando a la mitad de la historia ese gran enfrentamiento entre los dos mafiosos de la ciudad, los dos caciques, ¿no? Don Humbert y Don Alexandre, que esa lucha ahí terrible, ¿no? Donde la violencia sale a relucir, pero al final es Onofre el que mueve los hilos de una forma maquiavélica para intentar conseguir llegar a la optimización de esa utilización de la violencia, ¿no? Y que esas muertes le beneficien siempre. Pero claro, como tú muy bien dices, siempre con un propósito al final económico o social. Claro, si llevamos esto al cómic más comercial, digamos, es una cosa típica que hace el Pingüino en Gotham. Sí, sí. Batman, ¿no? O sea, el Pingüino siempre intenta utilizar este mismo papel, o sea, el de estar detrás de una situación, ¿no? Que aparentemente él no tiene nada que ver, pero está moviendo los hilos. Entonces, el enfrentamiento está entre las dos bandas, digamos, enfrentándose, y al Uh final -huh. saca provecho de todo esto. Sí, sí. Es la típica, bueno, es un poco el típico estereotipo, si queremos, narrativo, pero contextualizado bien y con unos personajes potentes funciona siempre de puta madre. Sí, Y sí, 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 no. bastante bien, Eduardo Mendoza. Tú antes decías al principio una cosa que descubrí en una entrevista que dijo el Mendoza. Él quería hacer una serie de la Ciudad de los Prodigios, pero hace 30 años era difícil Mm. convertir un libro en una serie. Ahora sería normal, tanto que él lo está haciendo, porque ahora está trabajando en una trilogía. Han salido los primeros dos y tiene que salir el tercero, pero realmente su idea principal era hacer una serie de la Ciudad de los Prodigios. Yo me imagino el segundo capítulo con Delfina, porque toda la parte central de Uh Delfina -huh. se convierte en un personaje famoso, no dijimos quién, pero personaje famoso, ¿no? Sí. Esta parte sería muy interesante estudiarla, bueno, estudiarla, leerla, ¿no? Saber qué ha pasado, dónde estaba realmente, o sea, sería muy Sí. interesante. Y yo creo que al final este es un cómic, un libro también, pero sobre todo el cómic, porque lógicamente es mucho más atractivo un cómic que cualquier novela. ¿Eh? No, no digo que sea mejor ni peor, digo que lógicamente visualmente es mucho más impactante, pero yo creo que tiene que animar a todos los que lean el cómic que has hecho a descubrir cómo era la Barcelona de 1888. Y al final yo creo que la clave de este cómic es ser capaces de contextualizarlo, porque Peaky Blinders al final no deja de ser una serie de televisión, no deja de haber muchos temas modernos, muchos temas sacados de contexto, mucha fotografía que no tiene nada que ver con la realidad. En cambio, el cómic no. O sea, el cómic es brutal, el cómic es real, el cómic, yo creo que poca imaginación ha habido, está todo contextualizado, incluso, por ejemplo, toda la violencia contra la mujer, contra todas las mujeres que pasan por la vida de Onofre, que al final Onofre, oye, es un violador. Entonces, cuando al final parece que es el héroe y es el protagonista y al final tiene sus... No, no, al final el tío es un violador. Hay Claro. que entender cómo es el papel luego en las relaciones entre los hombres y mujeres en 1888, ¿no? Y esa violencia que se ejercían de los hombres contra las mujeres. Sí, mira,
Cuando salió el libro, lo abrí y mi hija allí, que tiene 5 años, me dijo, papá, ¿qué es? Le dije, mira, es un libro que ha dibujado papá. Entonces lo quería ver, bueno, intenté enseñárselo, quitando algunas partes que igual son un poquito duras, ¿no? Y cuando ella vio a Onofre, le dije, ¿este señor es bueno o malo? Y me dice, este señor es malo. O sea que entonces ella captó ya la primera el carácter que yo quería dar a este personaje, porque de todas formas puede ser, puede realmente que sea un progresista en la segunda parte de su vida, pero no deja de ser un violador, como decías tú. Y te digo más, en el momento que yo tenía que dibujar aquella escena tan complicada, porque claro, o sea, una cosa es que tú leas que Onofre viola a Delfina, ¿vale? Otra cosa es que tú la dibujes. Allí es bastante complejo, porque claro, ¿cómo lo vas a dibujar? Entonces, llegó un momento que dije, bueno, vale, hay un momento que dice, Delfina, quítate, y la empuja y cierra la puerta, ¿no? Y dije, vale, la cierro allí. O sea, no añado nada más, porque visualizarlo puede ser un riesgo. Y entonces le di vueltas y vueltas y vueltas y empecé a hacer varios storyboards para ver qué podía pasar si entrábamos dentro de la habitación, porque es como que de alguna manera yo quería representar la dureza y la brutalidad de este personaje. Eh, y entonces dije, no, es que tenemos que entrar dentro de la habitación, sí o sí tenemos que hacerlo. Y Ujú. entonces estudié con varios storyboards para ver hasta dónde podía llegar. Y creo de haber conseguido representar una escena muy, muy dura, muy, muy difícil, con el justo equilibrio. Espero haberlo conseguido. Era muy Sí, sí. difícil y luego, bueno, los lectores nos lo dirán. Sí, sí. Eso, pues mira, eso tiene que ser interesante también, en una presentación tuya descubrir cómo eran las alternativas, ¿no? Las partes alternativas, diferentes espacios que has narrado de una manera, pero que en un principio podían haber sido otro. Eso tiene que ser también muy curioso de descubrir, ¿no? ¿Cuáles habían sido? Pero que lo descubramos cuando saldremos de toda esta situación, porque Sí, un día sí. hay que salir y Sí, vernos a la... sí. Aunque con Sí, sí. mascarilla, pero por lo menos... Sí, sí, tiene que estar muy bien, sí. Bueno, yo creo que un poco indagando también en la cuestión también de los diferentes personajes, tú has hecho alusión también al personaje de Efren también, que es uno, pues es el gran apoyo también que tiene Onofre durante toda su vida. Que al final, fíjate que es un poco, es un personaje también del mismo corte que Onofre, porque también es un personaje inteligente, porque también el primer contacto con el que entablan también se basa en los intereses mutuos, ¿no? Y la escena en donde se conocen, una escena, no vamos a descubrir, ¿no? Cuál es la escena, por no destriparlo, porque es una de las escenas, yo creo, más interesantes, que también hacen alusión también a una serie, no sé si has visto Better Call Saul, también No, hay una escena también, pues tienes, ya te explicaré luego, hay una escena muy parecida en donde el argumento que utiliza Efren para hacer negocios con Onofre es el mismo. Es mira, esa inteligencia, ¿no? Es algo absolutamente espectacular, ¿no? Y entonces, claro, al final es capaz de entender las ventajas de uno, los inconvenientes de otro, y se apoya, ¿no? En esa colaboración, ¿no? No tratan un poco de competir, no tratan un poco de extorsionarse, esa violencia que en muchos casos fomentaba las relaciones a corto plazo, ¿no? Y al final consiguen llegar a una amistad y fíjate al final su relación hacia dónde irá, ¿no? Y esto es un poco también muy típico también de las historias del cómic, bueno, en España y yo entiendo que en todo el mundo, ¿no? La pareja, ¿no? La pareja de protagonistas, ¿no? Hay un protagonista, pero oye, es el Capitán Trueno y Goliat, o es el Jabato y Taurus, que hay bastantes protagonistas, ¿no? Uno más inteligente, el otro más fuerte, pero en este caso se mezclan también mucho los protagonistas, ¿no? ¿verdad? Sí, pero hay que decir que Efren un personaje Sí. bastante aislado, no se nota muchísimo, sí está presente pero no está. Ujú, Es un tío que resuelve algunas situaciones pero sin que se vea antes, o sea, ujú. es un personaje maquiavélico de Sí, alguna sí, manera. sí, sí. Y creo que tiene una fuerza muy, muy interesante. Es uno de esos otros personajes como Delfina, que seguramente estaba en la cabeza de Mendoza como uno de los posibles personajes que se podía repetir en otras historias si se convertía en Ujú. una serie. Sí, sí. Pero es un personaje clave de la narración y por este motivo, digamos, Sí, sí. está en todo el libro hasta el final. Sí.
Y una de los aspectos también yo creo más emocionantes del cómic es ese microcosmos que se crea en la pensión con Sí, esos personajes tan diferentes que en muchos casos son muy diferentes o independientes, pero que tienen unas relaciones entre ellos también de amor-odio en muchos casos, pero también de solidaridad, ¿no? La vidente y Mosén Vicente, pues la religión y la magia, pero que luego al final, cuando la vidente está enferma, es Mosén el que le dice, no la podemos llevar a la casa de caridad, tiene que vivir aquí, y es el que la cuida, ¿no? Frente a todos los enfrentamientos que han tenido, ¿no? El propio dueño de la pensión también, que acoge también a los clientes de una manera también, yo entiendo que bastante también paternal, ¿no? Al final, oye, tiene que tomar decisiones a lo mejor en muchos casos duras, pero crear ese microcosmos, esa confianza de personajes tan diferentes, y sobre todo en aquella época, porque sí. insisto yo mucho el tema de la contextualización, ¿no? Donde a lo mejor las relaciones tan heterogéneas no eran normales, las clases sociales eran mucho más rígidas e incluso las propias profesiones, ¿no? No te mezclabas con gente de otras profesiones, ¿no? Pero yo creo que sí que has conseguido lograr un ambiente, en fin, muy cálido dentro de la dureza de la época, ¿no? Es que yo creo que has clavado tú la frase, es un microcosmo, porque realmente la pensión, donde se desarrolla prácticamente casi las primeras 50 páginas, incluso más creo, del libro, no solo representa la Barcelona de la época, sino la Barcelona social de aquella época. Ujú, Está la clase media, porque claro, la clase alta eran muy pocos. Entonces existía una clase media que era la del propietario de la pensión con su mujer y su hija. Y luego había la parte esotérica, porque Barcelona es una ciudad muy esotérica, entonces con la vidente había este aspecto, digamos, mágico de algunos puntos de vista. Estaba la religión con el Moisés. Um, estaba el obrero, o sea, estaba el obrero, el peluquero, ¿no? El barbero ujú, que cortaba el pelo y le cortaba el pelo al propietario. Estaba la ambigüedad sexual. Otro elemento digamos, en la época de la Barcelona de los años, desde los 20 hasta ujú. los 70, se desarrolló muchísimo, ¿no? Últimamente hemos visto una serie en televisión, Veneno, ¿no? Que de alguna manera habla también de este tema. Eh, un poco realmente un microcosmo social que permitía a, a la entera sociedad española, entera sociedad de aquella época, que venía representada en una pensión. Y esto es algo único, o sea, me Ujú. pareció algo Sí, súper sí. difícil de escribir y Y, yo creo que lo ha conseguido en una manera espectacular. ujú. Y luego creo que también has sido también muy certero a la hora de plasmar las relaciones campo-ciudad, ese pueblo que al final donde tienen que emigrar las personas a la gran ciudad buscando en muchos casos una utopía, y luego esas relaciones también paternofiliales con ese personaje de pueblo que se va a Sudamérica y luego regresa a España, y esas relaciones también que se han forjado, ¿no? En un pueblo en donde al final todos se conocen, ¿no? Esos indianos que regresan enriquecido, en muchos casos también trayendo el exotismo, ¿no? De ese mono, ¿no? Esa representación también que yo creo es un símbolo, una metáfora, ¿no? De la fortuna también que desaparece, ¿no? Ese mono que al final, lógicamente, lo traen desde un país cálido y viene a España el pobre mono justo en el primer año que nieva en Barcelona, ¿no? Y al final, pues lógicamente, no es capaz de adaptarse, ¿no? Pero esto, Juan, te puedo decir que me he visto representado muchísimo en esta parte de la historia, porque al ser Sí, siciliano, mucha gente de sí, Sicilia en los años anteriores se sí, sí, marchaba de la isla y se iba a Bélgica a trabajar en las minas, se sí, iba a sí, Alemania a trabajar en las fábricas o se iban a Estados Unidos, ¿no? Y sí, cuando sí, estaban allí, era como, cuando volvían, era como que volvía al americano. O sea, sí, 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 volvía sí, americano, de buen traje, bien vestido, y sí, igual sí, era un pobre desgraciado que simplemente sí, había sí, gastado 4 duros y se lo había gastado en mujeres o en sí, otras sí, cosas. sí.
Así que cuando leí esta parte me recordé muchísimo algunas películas, por ejemplo, italianas de una cineasta que se llama Alina Vermüller, que tiene un apellido alemán, pero es italiana, es romana. O algunos cuentos de parientes, de familiares. Oh, el tío se ha ido a Estados Unidos y ha vuelto, ahora es súper rico. Y en realidad igual tenía Sí, cuatro sí. duros. Sí, sí. Sí, sí, esas relaciones está espectacular, esas relaciones también familiares, ¿no? Como el hermano también al final es el que se queda en el pueblo, eso es Onofre el que tiene que marcharse a la ciudad, y cómo al final luego tiene que regresar también, y aparentemente el propio Onofre es un personaje de éxito. Cuando va a saludar a diferentes personas del pueblo, saben quién es Onofre, no saben cuáles son sus negocios, pero entienden que es una persona de éxito, son incapaces de diferenciar entre los negocios legales y los negocios ilegales. La Sí, sí. apariencia lo es todo en ese caso. Mira, cuando hace algunas semanas hablé con un periodista del país que me preguntaba por la representación, el carácter que tenía Onofre. Y surgió, bueno, hablando un poco del tema, surgió el hecho que Onofre es un personaje con unos sentimientos enfermos. O sea, el tío es incapaz de amar porque no ha tenido amor. O sea, incluso cuando vuelve ya mayor en casa de sus padres y saluda a su padre le hace un gesto de cariño y él le dice, que no he venido aquí, no tengo dinero para ti. O sea, es una respuesta muy dura a una persona querida y repito, esto lo hace porque no sabe amar. O sea, no sabe amar con sus padres, a sus padres, no sabe amar Delfina, no sabe amar la gente que tiene a su alrededor, no sabe amar su hermano. Incluso en el momento que él quiere hacer algo positivo por su hermano, casi le obliga a hacer unas determinadas cosas que, bueno, en el libro ya, en el cómic ya bueno, quien lo leerá lo descubrirá, pero es una obligación, o sea, él obliga a algo que él igual piensa por su bien, pero en realidad no es por su bien. O igual en un segundo momento sí descubre que lo es, pero lo descubre sin querer. Entonces es una situación un poco peculiar y allí me di cuenta realmente de la incapacidad que tenía este personaje de amar, la incapacidad que tenía este personaje de empatizar, ¿no? Con el otro. Eh, Juan, ha saltado la comunicación. Puedes volver a entrar, Juan. Si sales y entras otra vez, yo te acepto la invitación. Son problemas que pueden pasar en un directo. Además, ya llevamos ya 40 minutos hablando. Yo creo que de aquí a poco será saludarnos. A ver, venga, que ahora entras otra vez dentro. Puede pasar. A veces Internet es así. Ya estamos. Es Internet. Es lo, en Es un italiano prodigio, es pero de la directa. sí, sí, sí. Nada, y además es verdad lo que dices tú, que estamos ya casi ya, esto se nos pasa el tiempo volando, pero Sí, sí. estamos ya, este prodigio. Bueno, un poco, sí, sí. Estabas comentando, ¿no? Esa relación también entre el padre y el hijo, que luego al final, fíjate cómo, Sí, he seguido. Cuando tú te sí, sí, marchaste, seguí explicando un poco de cosas. No, y estaba comentando su incapacidad de amar y no entender que igual algunas cosas que la hace, igual en fin de bien, pero no lo hace como se deberían hacer. ujú, Y esto él no lo entiende, pero no lo entiende no porque en este caso no es que no lo entienda porque es malo, no lo entiende porque no sabe qué es el amor. Y ujú, esto le hace alejar de la gente sí, hasta un determinado punto, porque al final sí. no digo nada, pero algo cambia.
Pero yo he visto mucha relación también entre este cómic que has hecho tú y el anterior, el Me llamo Giovanni, el anterior que hiciste también de la mafia, no tiene nada que ver, son épocas distintas, pero al final el aspecto mafioso tú lo reflejabas en el otro cómic, el de Giovanni, en donde al final, claro, la mafia puede estar muy bien porque crea riqueza en un entorno muy cercano, pero al final extorsionando con una violencia y con una asignación de recursos que seguramente es mucho más ineficiente si hubiera habido un emprendedor. Es decir, si un hotel lo monta la mafia, seguro que sale mucho peor y los trabajadores están peor pagados que si lo hace un emprendedor de forma legal, ¿no? Que es el que lo sabe hacer perfectamente. Y en la ciudad de los prodigios, fíjate cómo al final ese supuesto capacidad emprendedora, económica, capitalista de Onofre se basa a base de estafar. Cuando quiere hacer trampas en esa, hipotecar incluso su finca, sus tierras en el pueblo y tal, para comprar un solar y hacer como si van a poner ahí las vías del tranvía, de tal manera que consigue estafar a un empresario de Tarragona, dice también, ¿no? Y eso sucede lo mismo también con los otros dos mafiosos, con don Humberto y con don Alexandre, que al final el chiste está en ser capaz de hacer, pues, extraperlo, evadir impuestos, traficar con armas, etcétera, ¿no? Son esas trampas en las que basan, no en una economía de mercado libre, donde todos tienen las mismas oportunidades, sino que es al final es lo que es la mafia pura y dura, lo mismo que sucedía en Sicilia, pues ya en Barcelona ya había ese tipo de mafia y ese tipo también de violencia, ¿no? En la propia ciudad. Sí, sí. Mira, cuando leí el libro me di cuenta del tipo de narración que tenía Mendoza, que está justo en el filo del grotesco, del irónico y del oscuro. O sea, es una mezcla tan potente que hace que su manera de narrar sea única. En esto no hay lugar a dudas. Pero claro, cuando tú representas algo de este rollo, es muy complicado. Es muy complicado porque el riesgo es que se convierta en una narración muy caricatural. Entonces hice un poco como un filtro. Empecé a filtrar lo que él narraba en el libro y empecé a quitar las partes que de alguna manera podrían resultar demasiado grotescas. Cuando tú antes estabas hablando un poco de la temática esta económica, de cómo él estafaba, es muy fácil que la narración de una estafa pueda convertirse en algo irónico o caricatural. Hay un montón de actores italianos, españoles y franceses que han conseguido hacer de estos temas los chistes más importantes de sus carreras, ¿no? Y entonces yo he decidido hacerlo en una manera menos grotesca posible, ¿no? Y más, digamos, realista. El realismo le daba a aquel punto, digamos, oscuro, ¿no? Sí. Y representaba realmente lo que era la ciudad en aquella época, Sí. donde habían gente que robaban a los que tenían pasta, ¿no? Sí, sí. Pero robaban estafando. Claro, sí, sí. Era de robar en aquella época. Sí, yo creo que al final también yo creo que al final Onofre no cambia. Onofre siempre ha sido, a lo mejor sí que es verdad, influenciado por esa falta de cariño en su familia y porque es incapaz de amar, pero no existe una evolución como pueda ser, no sé, Walter White en Heisenberg en Breaking Bad. Es decir, yo creo que Onofre siempre es el mismo, él siempre es el que es consciente de quién es, y sí que a lo mejor podríamos un poco hablar de picaresca en esa primera, lo que tú decías, ¿no? La venta de crecepelos, ¿no? O la venta de, al final, bueno, al final él mismo reconoce que le divierte estafar a esa pobre gente, ¿no? Bueno, eso no deja de ser a lo mejor pues una pequeña estafa de poca monta, pero toda la maldad que existe, yo creo que trasciende a esa picaresca, porque él no renuncia a utilizar cualquier tipo de violencia, oye, incluso para conseguir a Delfina, los medios que utiliza para conseguir a Delfina son dramáticos, no los vamos a desvelar, pero se produce una violencia tan maquiavélica y tan despiadada por conseguir el objetivo suyo, que eso, y era bien joven, estamos justo hablando del principio, ¿no? Y eso ya nos demuestra que no hay solución posible para esta persona, ¿no? Con lo cual, desde luego, yo creo que trasciende al Shelby de Peaky Blinders, ¿no? Que sí que podemos a lo mejor entenderlo, bueno, o disculparlo, o entender algún tipo de bondad, o de honor familiar, o llamarlo X, ¿no? Pero aquí Onofre le pasa un poco como al personaje, el juez Dredd de Carlos. Hay gente que Carlos Ezquerra me reconoce
conocía que es el antihéroe y el mayor cabrón del mundo, porque, o sea, es que es lo peor el juez Dredd. Y hay gente que lo tiene hasta simpático, ¿no? Que lo ve como simpático, ¿no? Pues yo creo que Onofre, en este caso, Esa es la característica típica de enamorarnos de los antihéroes, de los cabrones, sí, ¿no? sí, Como el Tony sí, Soprano, sí, que al final sí, sí, esperábamos que no le mataran o sí, 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 que vivía y que se quedaba tan pancho con sus sí, sí, maldades, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Yo creo que es un poco, es decir, en cualquier caso, yo es que he leído bastante por ahí que digo críticas sobre tu comida, hablando de la picaresca española. Y yo, no, picaresca, yo creo que aquí hay poca. Aquí yo creo que es más una historia de mafia italiana, o bueno, italiana y española, que no es patrimonio de la mafia, desgraciadamente, pero es una violencia totalmente absoluta, totalmente despiadada y que en muchos casos se entremezcla todo, incluso con temas. Y luego al final no hemos hablado del tema también del tema político, de esa revolución que hay también en Barcelona, ¿no? De esa también, bueno, de esas violencias en las calles, de esas huelgas, ¿no? De esas luchas por unas mejoras sociales absolutamente necesarias e imprescindibles, ¿no? Que bueno, que pondría las bases posteriormente para el estado del bienestar. Sí, es verdad, es verdad. Hay que decir también que estamos hablando de un libro de más de 600 páginas y yo he tenido que hacer un trabajo realmente de costura de corte y pega, de conseguir que algunos elementos pudieran mantenerse dentro de la historia y otros eliminarlos por necesidad narrativa, porque si no, al final Planeta iba a sacar un cómic de 500 páginas y yo me iba a morir, porque claro, era, era bastante difícil conseguir ser totalmente respetuoso de cada momento, de cada parte de la historia. Así que ha habido momentos que hay cosas que me habrían gustado poderlas añadir al posteriori, pero me di cuenta que no se podían añadir porque si no se quedaban como gotas dentro de un océano y un poco... Yo soy de la filosofía de Tiziano Sclavi, que es el padre de Dylan Dog, que siempre en entrevistas decía, cada vez que tú escribes un guión, si abres una puerta, al final de la historia esta puerta tiene que estar cerrada. Si la dejas abierta, significa que algo mal has hecho. Entonces, añadí algunos elementos que luego hasta el final no tenían repercusiones narrativas. El resultado era que había añadido un elemento más, pero que era un elemento que se quedaba allí y no aportaba nada Sí. más a la narración de la interhistoria. Sí, sí. Claro, tú lo ves desde ese punto de vista de autor, de creatividad. Claro, yo lo veo más desde ese punto de vista total, el cómic como obra total, en donde al final, jolín, yo si fuera profesor de un instituto, de un colegio, y tuviera que explicar esta época histórica, joder, me llevaría tu cómic. Porque al final hablo de política, hablo de economía, hablo de sociedad, hablo de cultura, hablo de machismo, de la relación hombre-mujer en aquella época, hablo de violencia, hablo de relaciones sociales, hablo de ese microcosmos, de cómo una pensión podría ser, fíjate, el desencadenante de todas esas acontecimientos posteriores. Es decir, yo creo que este tipo la novela, por supuesto, pero el cómic también, porque al final el cómic, oye, es mucho más atractivo y mucho más rápido para leer y para poder disfrutar que, oye, para leerte la novela tienes que tener ya una capacidad, un interés y luego al final es mucho más tiempo. El cómic se lee relativamente mucho más rápido, ¿no? Y te evita en muchos casos también, ¿no? Discurrir esos personajes, ¿no? Y hacerte tus propias. El complemento entre los dos puede ser lo ideal, pero en cualquier caso, el cómic yo creo que refleja, es como una fotografía, ¿no? De aquella época. Sí, aquí hay una pregunta del amigo Il Escudero que pregunta los cambios o lo que suprimía de los capítulos, si lo hacía por mi cuenta o si hablaba con el Mendoza y cómo lo hacía. Realmente lo hacía por mi cuenta. Pero como dije al principio, eso lo hacía porque Mendoza me dio libertad total de hacerlo como yo quería. Así que era, de alguna manera, era mi decisión. Si quería dar más una línea o otra, entonces decidí a suprimir una parte o otra. Hay, por ejemplo, una parte en el libro que no cuento en mi cómic, que es justo el momento después que Onofre viola a
a Delfina. Hay una parte, justo después de esta parte, en el libro, la situación se convierte en algo muy, muy grotesco y yo he decidido eliminar esta parte. Eliminarla porque, mm, de mi punto de vista, gráficamente no daba la misma importancia, no daba la misma fuerza que sí lo daba en la lectura. Cuando a veces se hace una comparación entre el libro y el cómic y se dice el libro es mejor, el cómic es mejor, son dos medias totalmente diferentes, con dos narraciones diferentes. Y cuando se hace una adaptación allí se ve, justamente allí se ve la diferencia entre un medio y el otro. Porque yo puedo contar una cosa, pero si luego la tengo que dibujar visivamente, expresar visivamente, il tipo narrativo, il topic narrativo, il mood narrativo sarà totalmente diferente. O puede que sea parecido, pero nunca será igual. Totalmente de acuerdo, son medios diferentes y lógicamente los mismos argumentos, o sea, los mismos trucos no sirven en un medio que en otro medio. Es decir, te tienes que adaptarlo y ahí está, precisamente por eso, claro, por eso Eduardo Mendoza no puede firmar como guionista del cómic. Porque Claro. realmente, claro, el guionista eres tú, que eres el que lo has adaptado. Al final yo creo que es que tiene, de hecho yo no sé al final qué puede ser más difícil, ¿no? Si crear un cómic de la nada o crear un cómic sobre ya unas bases que tú tienes que adaptar a un lenguaje totalmente distinto. Bueno, son dos caminos diferentes. Cuando trabajo con un guionista, por ejemplo, y tenemos que desde cero crear una historia, entonces allí, por ejemplo, como fue por Brancaccio con Giovanni Di Gregorio, de allí empezamos un camino que era más de ficción. Se basaba en un contexto real, porque hablaba de un barrio, el barrio donde yo me crié durante más de 20 años, y habían hechos reales que Giovanni consiguió atar con un único filo rojo y darle una lógica narrativa. Entonces allí era ficción con una base histórica real. Eh, pero claro, no existe un libro que te cuenta de esto. Entonces hay que crearlo desde cero, con personajes que no existen, te lo tienes que inventar tú, le tienes que dar una voz, un carácter. Que en cambio, por ejemplo, en La ciudad de los prodigios, Mendoza describe muy bien sus personajes. Para mí fue súper difícil dibujar Delfina, por ejemplo. La descripción estaba tan bien eh, digamos, escrita, que fue casi a la primera, casi al primer dibujo, captar la esencia del carácter de este personaje. Ya te digo, Onofre me costó un poquito más simplemente porque me gustaba comentarlo con Eduardo y encontrar un punto intermedio que podía ir bien para los dos. Efren igual, o sea, fueron personajes que salieron bastante rápidos a la primera. Y esto no por capacidad mía, sino porque realmente Eduardo Mendoza lo cuenta muy bien, digamos, el personaje, cuenta muy bien el personaje en sus libros. Así es más fácil, por supuesto. Entonces la diferencia puede que esté en esto. Sí, estamos ya acabando simplemente, pero no me gustaría terminar sin recordar un poco también lo que comentábamos ayer, ¿no? La Barcelona real, cómo ha cambiado, ¿no? En aquella época, ¿no? Y cómo tú también en muchos casos has redescubierto también una Barcelona, ¿no? Paseando, incluso buscando localizaciones y temas, ¿no? Que comentábamos. Sí, mira, este libro yo lo dediqué a Barcelona, porque claro, es la ciudad que me acogió, donde llevo ya más de 10 años viviendo, donde tengo muchos amigos y estoy súper contento de vivir en esta maravillosa ciudad. Y tengo que decirte que ha cambiado ya en estos 10 años, entonces Ujú. imagínate, habrá cambiado en 100 años. Es una ciudad muy rápida en los cambios, en crecer, en hacerse más culturalmente más abierta, ¿no? Cosmopolita. Y esto es, yo creo que esta es la esencia y la característica de la ciudad que siempre ha tenido y que siempre tendrá. Esta capacidad de ser la ciudad del mundo, donde todos podemos vivir unidos, solidales, aportando nuestro granito de arena en la cultura de la ciudad. Esto es lo que creo que me ha hecho enamorar de esta ciudad y donde he decidido
criar a mi hija junto a mi mujer. Y realmente es una ciudad que se deja querer. Ujú. La echamos de menos ahora que no podemos salir, disfrutar de Sí, los sí, bares, sí. calles, de la Rambla, o sea que, bueno, pero llegaremos a ella, o sea, llegaremos a ella. Bueno, pues nada, yo creo que hemos cumplido ya con la hora de que nos permite Instagram, con lo cual nada, Claudio, muchas gracias por haberme dejado acompañarte en este diálogo Ha sobre sido un tu placer. cómic. Gracias, gracias a Nuria también y a Planeta y nada, y esperamos ya que este confinamiento pase pronto para verte por todos los salones de cómic de España y poder charlar contigo, pero en persona, ¿eh? Con lo cual ya a Zaragoza por lo menos date por invitado, ¿eh? Y esperemos que lo puedas venir pronto a Zaragoza.